El bolígrafo temblaba ligeramente en su mano. No porque estuviera nervioso. Frank Reynolds conocía los nervios. Esto era diferente. Su hija, Lily, de 7 años y tremendamente curiosa, estaba sentada frente a él en una mesa de un restaurante desconocido del centro de Milwaukee, observándolo dibujar líneas y recuadros en una servilleta como si fueran mapas del tesoro. No había tenido intención de pensar en el trabajo hoy. Era su cita semanal para comer. El único momento de su semana en el que el mundo podía desaparecer y solo quedara la chica que lo llamaba papá y se estiraba sobre la mesa para robarle las patatas fritas. Pero hoy, algo era diferente. Empezó con un camión. Un viejo camión logístico Mason pasó traqueteando junto a la ventana del restaurante, con el escape enroscándose como aliento cansado en el frío aire primaveral. Frank lo observó con los ojos entrecerrados. Algo en la forma en que le costaba girar en la intersección le despertó un pensamiento. No, un recuerdo de su último turno en el almacén. Cuánto tiempo les había llevado a los conductores encontrar su muelle asignado. Cuánto tiempo perdía navegando por diseños anticuados. Su cerebro bullía. La servilleta era todo lo que tenía. Así que empezó a dibujar. Una cuadrícula sencilla. Números de muelle realineados. Vías recanalizadas. Un ciclo de carga rotativo basado en mapas de calor del tráfico entrante. Algo con lo que había oído luchar a los ingenieros durante meses. Él no era ingeniero. Era el chico de mantenimiento. 39 años. Viudo. Diploma de secundaria y rodillas cansadas. El tipo de hombre que la gente pasa sin ver. ¿Estamos jugando?, preguntó Lily con ojos brillantes. Frank sonrió, dobló la servilleta por la mitad y la deslizó bajo su billetera. Todavía no. Ese momento no debería haber sido nada, pero sería el momento que lo cambiaría todo. Para cuando Frank regresó al trabajo esa noche, la servilleta casi se había desvanecido de su mente. La había guardado en el bolsillo trasero, planeando tirarla con el resto de la basura garabateada que recogía. Pero entonces la vio, Marisa Caldwell, directora ejecutiva, de 35 años, elegante, lista como un látigo, y a semanas de anunciar despidos. La empresa se desangraba, corrían rumores de quiebra, contratos incumplidos, retrasos en las raíces, clientes furiosos. Frank solo había hablado con ella una vez, cuando se le atascaron los tacones en un piso y él la ayudó. Pero esa noche estaba de pie en el almacén, con los brazos cruzados y el rostro pálido. Sistemas rotos, murmuró a su equipo, si no podemos arreglar los cuellos de botella de la cadena de suministro, estamos acabados. Frank debería haber seguido caminando. Debería haber ido a la sala de calderas y revisado los manómetros como siempre. Pero algo, tal vez la mirada curiosa de Lily o la forma en que giró el camión antes, lo hizo detenerse. Se aclaró la garganta. Señora, no pretendo entrometerme. 6 ejecutivos se giraron a la vez. Uno se burló. Otro miró su reloj. Marisa parpadeó. Su Frank de mantenimiento. Levantó la servilleta. Acabo de tener una idea. Probablemente nada. Ella se quedó mirando. Se sintió estúpido. Sus mejillas se sonrojaron cuando le entregó el trozo manchado, pero Marisa no se rió. Leyó, frunció el ceño y apretó los dedos. Entonces levantó la vista. ¿Quién diseñó esto? Yo. Silencio. Entonces pronunció 5 palabras que desatarían una tormenta. Ven a mi oficina ahora mismo. Frank la siguió con el corazón latiéndole con fuerza. Por primera vez en años, alguien lo miró como si pudiera importar. Aún no lo sabía, pero ese boceto en la servilleta pronto se convertiría en la base de un cambio revolucionario en la planificación logística, uno que se extendería mucho más allá de la logística de Mason. Pero primero, tenía que sobrevivir a la siguiente hora. Marisa Caldwell no invitaba a nadie a su oficina a menos que algo estuviera en llamas, figurativamente o no. Su puerta siempre estaba cerrada. Su agenda siempre llena. Pero esa noche las luces permanecieron encendidas después del horario de oficina.
El resto del almacén se sumió en el silencio. Frank estaba de pie en el centro de su oficina con paredes de cristal, con las manos callosas entrelazadas torpemente tras él mientras ella sujetaba la servilleta con alfileres sobre su escritorio. Una docena de hojas de cálculo estaban abiertas en sus monitores, informes de envíos, ineficiencias de rutas, cálculos de pérdida de combustible, pero sus ojos estaban fijos en la servilleta. Casi esperaba que se riera, o que le dijera que apreciaba el entusiasmo antes de devolverle la chatarra como si fuera un dibujo de jardín de infancia, pero no lo hizo. Este sistema de rotación, murmuró, recorriendo con el dedo su diseño circular dibujado a mano. Lo has escalonado para evitar la congestión del almacén por categoría de peso. Frank se aclaró la garganta. Sí, los camiones más pesados anclarían primero, luego las furgonetas más pequeñas llenarían los huecos según un algoritmo de muelle de 3 puntos. ¿Construiste ese algoritmo mentalmente? Se encogió de hombros. No exactamente construido, solo pensado. Marisa se recostó, cruzándose de brazos. Lo observó a él ahora, no a la servilleta, como si intentara conciliar al hombre al que solo había visto con una llave inglesa y una caja de herramientas con alguien que solucionaba despreocupadamente un problema logístico multimillonario en una servilleta de restaurante. ¿Por qué no has dicho nada antes?, preguntó. Frank se removió. Nadie preguntaba nunca. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, pesado. Cierto. La asistente de Marisa, Brianne, apareció momentos después, sosteniendo una tableta con análisis de documentos en tiempo real. ¿Pediste superposiciones de cuellos de botella?, preguntó, y entonces vio a Frank. Su voz se quebró. ¿Es un buen momento?, preguntó Marisa. La invitó a entrar. Compara esta superposición con su diseño. Brianna parpadeó. ¿El suyo?, preguntó. Marisa le entregó la servilleta. Confía en mí. Pasó un instante. Entonces los ojos de Brianne se abrieron de par en par. Espera un segundo. Esto soluciona la congestión del cruce de doble muelle. Hemos estado perdiendo un 18% de velocidad promedio de descarga solo por interferencias del cruce. Frank se hundió silenciosamente en la silla de la esquina. No quería que lo elogiaran, solo quizás lo escucharan. Pero ahora que la gente lo escuchaba, se sentía expuesto. Extremo. Marisa se volvió hacia él. ¿Tienes más de estas ideas, notas, dibujos?, preguntó. Frank dudó. Solo. En mi cabeza. Luego quiero que las saques de tu cabeza y las pongas en la mía. Mañana te reunirás con nuestros analistas de raíz. Lo documentarán todo. Frank parpadeó. Solo soy el de mantenimiento. El tono de Marisa se suavizó. Ya no. Más tarde esa noche, Frank estaba sentado solo en su camioneta oxidada. La lluvia golpeaba suavemente el parabrisas. Apretó el volante, mirando al frente. No sabía qué acababa de pasar ni qué significaba. Había pasado años pasando por salas de juntas y salas de descanso donde nadie sabía su nombre. Y ahora el director ejecutivo de Mason Logistics quería extraerle los planos de la cabeza. Lo aterrorizaba. Pero en lo profundo de ese miedo había algo que no había sentido en años. Una posibilidad. La mañana siguiente fue un borrón. Frank llegó a la sede con su mejor camisa, un regalo de Lily la Navidad pasada. Aún algo cómodo, pasó por seguridad con una nueva credencial de visitante que decía, Frank Reynolds, Operaciones Especiales. Operaciones Especiales, rió entre dientes. Dentro de una sala de reuniones con ventanas, 5 personas, analistas, gerentes de proyecto e ingenieros de logística, todos con sus portátiles abiertos, lo esperaban. El mismo hombre que limpió la sala de calderas 2 noches atrás. Cuéntanos qué hiciste, dijo uno cortésmente. Frank respiró hondo, cogió el rotulador y se acercó a la pizarra. Al final de la hora, nadie revisaba correos. Estaban inclinados hacia adelante, tomando notas y haciendo preguntas. ¿Y si reestructuramos por completo la programación de entrada?,
¿Podríamos enrutar la logística inversa basándonos en su lógica de cuadrantes? Esto soluciona tanto el flujo de trabajo en el almacén como el despacho regional. No tenía títulos ni jerga técnica, pero tenía algo que ninguno de ellos tenía. Experiencia vivida. La mirada de un hombre que había recorrido cada centímetro cuadrado de ese almacén, no desde una hoja de cálculo, sino con las botas en el suelo y el sudor en la espalda. Al final del día, Marisa lo llamó de vuelta a su oficina. Había una nueva energía en su postura. Concentración total, tal vez incluso entusiasmo. Frank, ya he informado a nuestro vicepresidente de estrategia. Esta idea no es solo un parche. Es un gran avance. Abrió la boca para hablar, pero ella levantó una mano. Te queremos en el grupo de trabajo. No soy ingeniero, respondió Frank con suavidad. Marisa lo miró fijamente a los ojos. Quizás por eso funciona. Él asintió lentamente, abrumado. No estaba seguro de si era un sueño del que debía despertar o el comienzo de una realidad para la que no estaba preparado. Y cuando llegó a casa esa noche, Lily lo esperaba en el sofá con un sándwich de mantequilla de cacahuete y una corona de papel en la cabeza. ¿Qué tal tu día, papá?, preguntó con una sonrisa. Él sonrió. Complicado, pero bastante bien. Frank nunca había pisado el ala ejecutiva. La alfombra por sí sola parecía costar más que su camioneta. Pero allí estaba, caminando junto a Marisa Caldwell, que se movía como una mujer que intentaba escapar del tiempo. Habló sin mirarlo. Al principio se resistirán. No dejes que eso te afecte. ¿Resistir qué? ¿Genio? No se les ocurrió. Frank esbozó una media sonrisa. No sé si lo que tengo es genio. Miró de reojo. Que lo descubrieran ellos. Llegaron a la sala de conferencias. Una mesa larga, imágenes de agua cristalina, el tipo de espacio donde las vidas se decidían con viñetas y proyecciones de costos. Dentro estaba sentada la junta ejecutiva completa de Mason Logistics. 7 personas que nunca se habían fijado en Frank hasta ahora. Marisa presidía la mesa. Todos, este es Frank Reynolds, del Departamento de Mantenimiento. La sala no frunció el ceño, pero se tensó. Uno de los hombres se reclinó en su silla, con los brazos cruzados. Nos trajeron al conserje. Frank mantuvo la mirada fija. Mantenimiento, no conserje. Marisa levantó la barbilla. Tiene una idea que podría reestructurar nuestro modelo de distribución y salvar a esta empresa del colapso financiero. Otro ejecutivo suspiró. Hemos tenido 4 consultores en 6 meses, y ahora estamos tomando ideas en servilletas. Frank sintió una oleada de calor en el pecho. No había pedido esta reunión. No había pedido estar allí. Pero ahora que estaba allí, no iba a inmutarse. Sacó una versión recién impresa de su boceto en servilleta. Esta vez, dibujado con precisión con la ayuda del equipo de Briane. Pierdes más de $3,2 millones al año en tiempo de inactividad en el muelle. Tu tasa de rotación de camiones es de 0,83 por hora. Debería ser de 1,4. 4 en una pausa. He trabajado en esa planta, reparado sus líneas, visto cómo cientos de entregas se atascaban porque el sistema espera que los camiones se comporten como máquinas. No lo hacen. Los conductores son humanos. El tráfico es impredecible. Necesitas un diseño que respire con el caos del mundo real. La sala quedó en silencio. Marisa señaló con la cabeza una pantalla donde se cargaba el rediseño propuesto. Simulaciones animadas, modelos de flujo de conductores, estimaciones de costes. El hombre escéptico se inclinó hacia adelante, contemplando el resultado previsto de la simulación. $40 millones en reducción de costes proyectada en 5 años. ¿Quién demonios eres?, susurró. Frank no respondió. No hacía falta. Esa noche, Frank regresó a la sala de calderas, no por obligación, sino porque le resultaba familiar, seguro, real. Se sentó en la caja donde solía almorzar y cerró los ojos.
El zumbido de las tuberías lo tranquilizó. Este no era su mundo. Reuniones ejecutivas y jerga corporativa. Solo era un padre soltero que arreglaba cosas rotas. Pero por primera vez en años, quizá no era solo eso. Llamaron a la puerta. Levantó la vista sobresaltado. Era Marisa. Pensé que te encontraría aquí, dijo. Se quedó allí, incómodamente, limpiándose las manos con un trapo. No quería desaparecer. Solo necesitaba aire. Ella se apoyó en el marco de la puerta. El tablero está en llamas. Tenemos una oportunidad de salvar esto, Frank. Y tú eres la razón. No estoy acostumbrado a estar en habitaciones así. Bien, dijo. Habitaciones como esa necesitan a alguien que conozca el suelo mejor que el techo. Le entregó una carpeta. Dentro, una carta de oferta, un estratega logístico a tiempo completo, beneficios, un salario de más del doble de lo que ganaba ahora, un lugar en la mesa de planificación semanal. Frank miró fijamente el periódico. ¿Esto es real? Marisa sonrió. Lo es si lo deseas. Más tarde esa noche, Lily se sentó en su regazo mientras veían dibujos animados bajo la luz parpadeante de su pequeña sala. ¿Les gustó tu idea?, preguntó adormilada. Él la besó en la coronilla. Sí, cariño. Creo que de verdad. Y mientras ella se dormía, Frank miró fijamente la carpeta sobre la mesa. Lo que empezó como un boceto en una servilleta se estaba convirtiendo en el plan para una nueva vida. Pero el camino por delante no iba a ser fácil. La junta quería resultados rápidos, y no todos querían que un encargado de mantenimiento se convirtiera en la imagen de un milagro corporativo. Frank llegó temprano a la mañana siguiente, antes que nadie. Recorrió el almacén como siempre, pero esta vez, no como el encargado de mantenimiento que revisaba los manómetros. Esta vez, él era el hombre cuyo boceto en la servilleta le había ganado un lugar en la mesa. O eso creía. A las 9 de la mañana, estaba sentado en una sala de conferencias con el equipo de planificación logística. Eran los mismos de antes, pero ahora el ambiente era diferente, más denso, tenso. Uno de los analistas, Darren, de unos 45 años y con un aire refinado de la Ivy League, se aclaró la garganta mientras Frank terminaba de presentar una nueva actualización del plan de rotación de muelles. Entiendo lo que propones, dijo Darren, tamborileando con los dedos sobre el escritorio. Pero tenemos protocolos, modelos de procesos que hemos invertido años en desarrollar. Lo que ofreces es intuitivo, no está probado. Frank asintió lentamente. Claro, pero hemos probado tus modelos durante años. Por eso estamos perdiendo dinero. Alguien rió disimuladamente. Otro miró a Darren. Brianna se removió incómoda. Marisa, que acababa de entrar, captó la tensión al instante. ¿Pasa algo?, preguntó. Darren sonrió fríamente, preguntándose cuando el instinto reemplazó al modelo logístico. Frank lo sintió como una bofetada. Y por una fracción de segundo, esa vieja y familiar duda volvió a asaltarlo. Quizás no pertenezcas aquí. Pero Marisa no lo aceptó. Dio un paso al frente. Darren, llevas meses dentro de este sistema y no viste la obstrucción hasta que un conserje la dibujó en una servilleta en un restaurante. No pretendamos que el orgullo académico supera al sentido común. Frank bajó la mirada. Mantenimiento, murmuró. Ella se giró hacia él. Ya no. Pero la resistencia no terminó ahí. A mitad de semana, empezaron a circular rumores. Que Frank era un proyecto favorito. Que Marisa estaba tan desesperada como para apostar por la brillantez de un obrero. Que si fallaba, desaparecería tan rápido como aparecía. Y Frank lo notaba en las miradas de reojo, en las reuniones donde sus sugerencias eran recompensadas y reclamadas por otros, en cómo asentían cortésmente y luego lo ignoraban en cuanto salía. Se quedó hasta tarde ese jueves. Solo en el almacén, recorriendo de nuevo los muelles de carga. Allí era donde mejor funcionaba su mente. No bajo la luz fluorescente y las agendas de las reuniones, sino allí afuera, donde los camiones se atascaban, los neumáticos silbaban y la gente real trabajaba.
Garabateaba nuevos diagramas en papel en blanco pegado a la pared. Una pizarra propia. Recuadros, flechas, líneas de tiempo. Su mano se movía rápido, siguiendo un patrón que podía sentir pero que no acababa de comprender. Tras él, no oyó a Marisa acercarse. «Siempre trabajas así». Se giró, intentando comprender lo que veía mi cabeza. Ella se acercó a él, estudiando el caos de garabatos. «No es un caos. Es un mapa». «¿Tu mapa?», dudó. «No creo que me quieran aquí. No te traje porque quisiera que lo aprobaran». «¿Entonces por qué?», preguntó, mirándola fijamente. «Porque a la gente como tú no suelen invitarla a mesas como esta. Y de la gente como yo, estoy harta de eso». Esa noche, en casa, Lily esperó. En los escalones del porche. El cielo se había oscurecido con un azul suave, las estrellas parpadeaban. Él se sentó a su lado, hombro con hombro. Ella le ofreció algo pequeño, una servilleta doblada. «Dibujé mi propio plan», dijo con una risita. «Una forma de robar galletas sin que mamá se enterara». Frank rió, con lágrimas en los ojos. Se guardó la servilleta en el bolsillo. «Parece que tú también tienes la mente puesta», susurró. Pero en el fondo, la presión aumentaba. La Junta había aprobado 2 pruebas del modelo de Frank. Si los resultados no llegaban rápido, todo lo que había ganado podría desaparecer. Comenzó silenciosamente, casi sin sorpresas. Un solo camión llegó a las 5:57 de la mañana, entrando en un nuevo número de muelle bajo el diseño actualizado. Sin retrasos, sin cruces de caminos. El conductor, ajeno a la reforma en marcha, firmó en su tableta y salió en tiempo récord. A las 6:30, 3 camiones más habían recorrido el corredor sur. A las 8, el personal del almacén empezó a murmurar. Los muelles no estaban congestionados. Los atascos de montacargas casi habían desaparecido. Los coordinadores de envíos tenían menos que gritar. Frank estaba de pie en la pasarela sobre el suelo, con el portapapeles en la mano, viéndolo desplegarse como un tablero de ajedrez que había soñado cientos de veces. Su modelo funcionaba, no a la perfección, pero funcionaba mejor de lo que nadie esperaba. Aún así, no sonrió porque una mañana no era un milagro, y sabía que quienes lo observaban no solo esperaban su éxito. Estaban esperando su fracaso. El tercer día de la prueba, el supervisor del turno de la mañana, Miguel, se acercó a él. Miguel llevaba 16 años en Mason Logistics, dirigía a su equipo con mucha precisión y apenas había hablado con Frank fuera de las llamadas de mantenimiento rutinario. «Frank», dijo, haciéndole señas para que se acercara. «Tienes un minuto». Frank lo siguió hasta la pantalla de despacho en la oficina de la esquina. Miguel señaló el informe de flujo. «Esto no puede ser correcto». Frank lo revisó. «Estás funcionando a un 32% por encima del rendimiento estándar». «Bien». Miguel se inclinó. No habíamos alcanzado cifras así desde 2012. Entonces algo cambió en su voz. «Antes trabajabas en mantenimiento, ¿verdad?». Frank asintió. Miguel esbozó una sonrisa. «Entonces recuérdame que la próxima vez no subestime al que arregla las tuberías». Se dieron la mano. Una de verdad. Pero a medida que el juicio cobraba fuerza, la resistencia se hizo más fuerte a puerta cerrada. Darren, el analista senior, se reunió en privado con la Junta. Presentó gráficos pulidos, señaló riesgos y enfatizó la falta de credenciales de Frank. «Sí, los modelos muestran mejoras», admitió, «pero estamos apostando el futuro de la empresa a la intuición sobre la infraestructura». Marisa replicó con firmeza. «No estamos apostando a la intuición. Estamos apostando a un hombre que entiende este sistema mejor que nadie en esta sala». Uno de los miembros de la Junta dudó. «Nos sentiríamos más seguros si el plan viniera de alguien con formación en ingeniería». «Entonces contraten ingenieros para validarlo», dijo Marisa con voz aguda. «Pero no destruyan la esencia de la idea porque no surgió de una oficina de la esquina». De vuelta en la planta, Frank mantuvo la cabeza baja. No pidió actualizaciones desde arriba. No las necesitaba. Tenía algo mejor. Datos, movimiento real, resultados reales.
Pero incluso más que las cifras, estaban las personas. Al final de la primera semana, los trabajadores seguían el nuevo flujo sin confusión. Los conductores comentaron sobre la rapidez de entrega. La moral del personal, normalmente frágil bajo presión, comenzó a mejorar. Una noche, Frank encontró una pequeña nota de agradecimiento pegada a su casillero. Por fin volvemos a respirar en esta planta. Equipo C. La miró fijamente un buen rato, la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo. No se la enseñó a Marisa. No hacía falta. Ese fin de semana, llevó a Lily al parque. Por primera vez en semanas, se alivió un poco el peso que sentía en el pecho. Ella subió al trepador en zapatillas, con el pelo al viento, riendo mientras el viento empujaba las nubes sobre ellos. Frank se sentó en el banco observándola. No le importaba si la junta directiva lo aprobaba o no. Lo que importaba era esto. Este momento de tranquilidad, la sensación de ser suficiente, de no ser invisible. Ya no. Pero mientras estaba sentado allí, su teléfono vibró. Un mensaje de una sola línea de Marisa. Reunión de emergencia de la junta el lunes por la mañana. Prepárense para la reacción. Frank cerró los ojos. El ensayo había funcionado, pero no todos lo deseaban, y no todos querían que él fuera quien salvara la empresa. La sala de juntas se sentía más fría de lo habitual. Frank estaba sentado al otro extremo de la mesa junto a Marisa, con una expresión indescifrable. Frente a ellos, toda la junta ejecutiva, flanqueada por consultores con trajes elegantes, tabletas y zapatos lustrados. Y en el centro, Darren, armado con gráficos, viñetas y un desprecio apenas disimulado. Seamos claros, comenzó Darren. Los resultados del piloto son prometedores, pero debemos ser cautelosos. El sistema fue diseñado por alguien sin formación formal. Construimos esta empresa basándonos en la estrategia, no en el instinto. Hizo una pausa para crear un efecto. ¿Estamos dispuestos a dejar el futuro de Mason Logistics en manos de un boceto en una servilleta? La sala se agitó. Frank no dijo nada. No se movió. Había ensayado su defensa todo el fin de semana. La había reescrito mentalmente. Veces. Pero ahora, al oír su trabajo reducido a un boceto, algo en su interior cambió. Se puso de pie. No, dijo con calma. No se lo estás dejando en manos de una servilleta. Estás apostando por alguien que ha recorrido cada centímetro de ese almacén. Que ha trabajado en turnos de noche mientras tú estabas en casa, que ha reparado líneas rotas, desviado muelles atascados y ha observado durante años cómo culpaban a gente buena de un sistema defectuoso. Silencio. Dio un paso al frente, con las manos firmes en el borde de la mesa. No vine aquí a impresionar a nadie. Vine porque algo no funcionaba y pensé que tal vez podría ayudar a solucionarlo. No tienes que elegirme, pero no finjas que esto no funciona solo porque no salió de una voz aprobada por la junta. Marisa miró la pizarra. Los números no mienten. Ya hemos ganado $180,000 y ahorrado horas. ¿Quieres proyecciones? Aquí tienes la prueba en el suelo, en los camiones, en la gente. Una de las miembros más veteranas de la junta, la señorita Langston, finalmente habló. Pasé 30 años en la cadena de suministro, dijo, y he visto a docenas de consultores entrar por estas puertas con teorías, pero hacía mucho que nadie escuchaba a los presentes. Se giró hacia Frank. Lo hiciste y eso significa algo. Asintió una vez. Ampliemos el modelo. Frank no respiró. No hasta que llegó la votación. Aprobado por 6-1. Estaba hecho. Lo había logrado. Las semanas siguientes fueron surrealistas. Frank ya no era solo mantenimiento. Ahora era un estratega logístico líder que trabajaba junto a personas que solían pasar junto a él. Su nombre figuraba en el nuevo protocolo de capacitación interna. Los conductores comenzaron a referirse a la rotación del muelle como flujo de Reynolds, pero el momento que más significó no fue un título ni un sueldo. Llegó silenciosamente un jueves por la mañana mientras dejaba a Lily en la escuela. Ella se dio la vuelta antes de entrar, sosteniendo su cuaderno de dibujo. ¿Ganó tu idea? Frank sonrió. Sí, chaval. Ganó. Ella sonrió radiante.
Sabía que ganaría. Un mes después, Mason Logistics organizó una asamblea pública de la empresa. Cientos de empleados se reunieron en el almacén convertido en auditorio. El nuevo sistema se estaba expandiendo a los 10 centros regionales. Y al frente, bajo un simple foco, estaba Frank. Marisa lo presentó, no como un empleado, sino como un visionario. No dio un discurso ostentoso. No habló de números. Habló de ver las cosas de otra manera. De escuchar a quienes están más cerca del problema, de una servilleta, una sandwichería y una niña de 7 años que preguntó, ¿estamos jugando? La multitud se puso de pie y aplaudió, no porque fuera perfecto, sino porque demostró algo simple e inolvidable. A veces la respuesta no viene de arriba. A veces la dibuja en una servilleta el chico que arregla la caldera.